En el día de ayer, 4 de marzo, una efeméride realmente muy triste porque se ha cumplido un año desde que el gobierno de Javier Milei ordenó el cierre de la Agencia Federal de Noticias Telam, que durante casi 8 décadas garantizó información desde todos los rincones del país. Seguramente recuerden, ¿no? Los edificios vallados, las páginas web bloqueadas, los trabajadores en la calle de un día para el otro, algo inédito que hemos vivido en democracia y que no está bueno normalizar. Para hablar de esta efeméride de este año que se ha cumplido, estamos en comunicación con Guillermo Lipis. Él en Telam era editor de Sociedad. ¿Cómo estás, Guillermo? Rocío y Leandro te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿no? Acá recordando un poco y viendo imágenes de todo lo que ha pasado en un año. Decía, no está bueno normalizar que esto ocurra en democracia. A un año contanos cómo está la situación, seguís en comunicación con los trabajadores, ¿cómo está todo? Bueno, a ver, a un año concretamente la agencia, es una verdad medias que haya cerrado. Digo, si bien es cierto que no emite información, hay parte de mis compañeros que se quedaron, digamos que están en algún caso trabajando, han distribuido la agencia en dos empresas, una que está administrando lo que queda de la pauta publicitaria y otra que empezó con algún tipo de trabajo periodístico, que ha quedado más o menos con unos 200 compañeros adentro, bajo otro nombre, que es Contenidos Informativos, pero la verdad es que no hacen periodismo hoy, digamos, no emiten. La cablera desapareció. Uso ese término porque es duro, es crudo para nosotros, pero es cierto, con lo cual han desaparecido los contenidos, digamos, no hay hoy un stock si uno quisiera recurrir a temas fotográficos, a temas informativos, al archivo, digamos, tanto fotográfico como de los cables emitidos. Nadie puede acceder a eso, con lo cual, entre otras cosas, se limita el acceso, por ejemplo, a todo lo que fue la cobertura del juicio de las juntas, las fotografías, el archivo histórico de Malvinas, etcétera, etcétera. No es solamente el apagón informativo respecto de la actualidad, sino también de prácticamente la historia del país, ¿no? De los últimos 75 años. Sí, tantos años de trabajo también, porque además la agencia Telam a nivel internacional era una agencia realmente muy elogiada, ¿no? Y utilizada por medios en todo el mundo. Sí, sobre todo por canjes, digamos, informativos. Nosotros recurríamos a servicios de agencias internacionales para enriquecer también el servicio internacional, el servicio de sociedad, por ejemplo, y esas agencias podían utilizar el servicio de Telam. Mirá, como agencia internacional, como agencia nacional de noticias, y yo ahora voy a aclarar eso, era la agencia más grande de América Latina. Después de lo que fue Notimex, que también fue cerrada en su momento, Telam era la agencia más grande de Sudamérica. Y quería aclarar esto porque siempre se acusó, y fue de lo que se agarró este gobierno para intentar cerrarla, de que era una agencia cuca, decían ellos, una agencia kirchnerista. La agencia siempre respondió en términos estrictamente políticos. Y digo esto porque es distinto ver las características del servicio a nivel político, a nivel económico, o sea, la información de economía, la información de deportes, la información de sociedad. Obviamente, digamos, había un uso de la agencia en algunos aspectos, solo en algunos aspectos, porque la agencia nunca fue una agencia independiente o autárquica. No estaba estructurada como lo que pudo haber sido la BBC o Radio Nederland, que tenía un directorio multipartidario, multirreligioso, gremial, digamos. Era un directorio que siempre dependió de los gobiernos de turno, porque estaban nombrados por el presidente de turno. Sin embargo, ese esquema lo que hacía era instalar en la agencia un directorio con un cariz político, pero los periodistas, los profesionales, había y sigue habiendo profesionales de todas las líneas políticas. Vos tenés ahí comunistas, peronistas, radicales, macristas, hasta mileístas, te diría, en la última etapa. Entonces, digamos, no se nos podía acusar a los periodistas. Si ahí había algo que resolver, era cómo se dirigía la agencia. Y eso tiene que ver con la fase política de la agencia, no con la fase profesional. Pero como de costumbre, los profesionales, o sea, los laburantes, somos los que terminamos pagando las consecuencias de los errores políticos. Y eso fue lo que llevó de alguna manera
a esta situación que, bueno, en definitiva terminó generando el cierre, con la consecuencia de un apagón informativo que ha perjudicado mucho, sobre todo a los medios del interior, de las provincias, ¿no? Los medios más pequeños que se nutrían de nuestro servicio. Guillermo, ¿qué tal? Leandro Claret te saluda, ¿cómo te va? Hola, Leandro. De esto te quería hablar, digo, para que se entienda la territorialidad de Telam y cómo funciona la agencia o cómo funcionaba la agencia en todo el país, con delegaciones, con trabajadores periodistas, con registros fotográficos. ¿Cómo describís ese funcionamiento que dejó de funcionar? ¿Y dónde está la gente que trabajaba y que hacía ese o que daba ese servicio? Bueno, a ver, vamos por partes. La agencia tenía corresponsalías en todas las provincias, en algunas tenía más de una, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde había en Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata. En Santa Fe tenías en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe capital y en Rosario. Pero en todas las provincias había una corresponsalía en la ciudad capital de provincia. Vos me preguntarás o me dirás por qué había en Bahía Blanca. Ese fue una herencia de la dictadura. No te olvides que la Marina era muy fuerte ahí. En la época de la dictadura implementaron una corresponsalía que nunca dejó de existir después. Teníamos 74 profesionales en el interior entre periodistas y fotógrafos, ¿ok? Entre periodistas y fotógrafos. Con lo cual la amplitud territorial y federal de la agencia era única, porque si bien Radio Nacional tenía un desplazamiento en las provincias más o menos parecido, no había en todos lados. Sí tenía en ese caso Telam. ¿Qué pasó con los profesionales? Mira, la historia del inicio de todo este desmantelamiento, que en realidad empezó el 3 de marzo a la noche, que fue domingo, no el lunes. Claro. Digo esto porque el último turno del servicio terminaba a las 12 de la noche y los muchachos que estaban saliendo a las 11, 11 y media, 12, ya vieron movimiento policíaco en la puerta, esperando que se vaya el último periodista de la agencia para vallar todo y no volver a entrar. Digamos, esto fue lo que ocurrió, y si vos me preguntás quién quedó y quién se fue, básicamente, a diferencia de lo que fue el 2018, el conflicto del 2018, que hubo toma durante 4 meses de las sedes de la agencia, en este caso yo creo que esta gente aprendió, tomó las lecciones de aquel conflicto y lo que hizo fue licenciar a la gente con goce de sueldo, con lo cual, pasado al lenguaje porteño, no ibas a laburar porque no te dejaban, pero seguías cobrando el sueldo, con lo cual no había por dónde entrarles judicialmente. ¿Está bien? Esta fue la primera etapa, que se fue postergando esa licencia, se fue prolongando en realidad semana a semana. En un momento determinado abren el retiro voluntario, que era relativo, porque en realidad casi que te imponían una cifra en relación de cierta antigüedad y una combinación entre antigüedad y trayectoria, y no había mucha capacidad de negociación, por lo menos en la primera tanda de gente que se retiró. Después hubo un poquito más de flexibilidad porque ellos decidieron querer que la gente se fuera y lograron quedarse con el 50% de la planta, que es lo que se dividió en estas 2 empresas posteriores. Así que bueno, este fue un poco el derrotero, ¿no?, de lo que pasó. O sea, concretamente, digo, también para los que escuchan a veces que el Estado deja de pagar sueldos en esto, en realidad los que se fueron por voluntad propia y los que se quedaron se siguen pagando los sueldos y siguen cumpliendo funciones en el Estado. Digo, en esta idea del ahorro, del gasto, en realidad claro, es todo medio relativo. Ahora, ¿a qué se dedica la agencia? Porque pauta oficial tampoco hay, o sí, porque digo, a veces vemos que hay y otras veces vemos que no hay. O el presidente dice que no hay. No, bueno, yo no te puedo hablar mucho de eso porque no estoy al tanto de lo que está ocurriendo con el área de pauta oficial. Hay algunas cosas, algunas pequeñas, ellos también estaban administrando deudas quiere decir pautas oficiales que no habían estado pagas hasta el momento del cambio de gobierno y que no sé si en este momento terminaron de liquidarlas. Y respecto de la gente que quedó en el campo profesional nuestro, el periodístico, básicamente hoy se están dedicando a hacer clipping de prensa para algunos ministerios, están haciendo algunos guiones
por algunos canales que aún subsisten en el Estado, como algunas cuestiones de Deporte TV, Canal Encuentro, y algunos, síntesis noticiosa para el noticiero de Radio Nacional. Pero de las 200 personas, ponele aproximadamente, que quedan en el área periodística, tal vez hoy hay trabajo para 30 o 40, no están distribuyendo mucha tarea. Y con más problemas en ese aspecto se encuentran los compañeros del interior que subsisten y que no renunciaron, porque si mandan cables igual no los publican. Entonces hay mucha gente que hoy está cobrando, que es lo que corresponde, pero sin adjudicación de tareas. Ese es un problema en todo caso del gobierno, ¿no? Que no le adjudica tareas. Claro, y lo otro que ayer leía en varios medios que publicaron que se cumplía el año del cierre de la página, que en realidad, entras a la página ya no existe, la cablera, que era un clásico de muchos medios de comunicación, llegaban los cables de Telam y con eso se podía redactar informativos, seguir temas, tener coberturas en todo el país sobre temas que a veces desconocemos y que también se nutrían de otras pequeñas agencias o medios de comunicación locales que aportaban información a Telam y se empezaba a generar una red de prensa a nivel nacional y sin embargo, bueno, todo eso hoy es muy difícil, ¿no? Saber que los ejemplos eran muy claros, ¿no? ¿Qué empresa cerró? ¿Dónde se está incendiando determinada zona? Que no, si no es reportado por algo, con una empresa nacional o con una agencia nacional que tenga poder de llegada, se le hace muy difícil. El conflicto docente y represión que ha habido en Jujuy, ¿no? Que en ese momento decimos, ¿cómo nos haría falta Telam? Cuestiones locales que con un registro fotográfico, con un fotógrafo que va al lugar, saca una foto, manda un video, todo eso hace a la calidad informativa. Eso no lo perdió Telam, eso lo perdimos nosotros como ciudadanos. Claro. No, bueno, sí, en principio lo perdimos como ciudadanos, pero el resultado de eso es que el país se quedó sin una agencia nacional de noticias. Y yo quiero destacar esto, cuando hablaban de Milei acusa de cucas a los periodistas, la agencia es una agencia nacional, no es una agencia oficial. Nosotros como periodistas nunca trabajamos estrictamente para un gobierno, eso, insisto, lo pueden haber hecho los directorios de turno, pero el periodista, yo te lo digo por haber estado adentro de los 18 años, nosotros mandábamos la información que teníamos que mandar. Si la información se frenaba en la mesa de edición, provocado por una decisión política de la línea política del partido de turno que gobernaba la agencia, era un tema de ellos. Entonces, por eso digo que en realidad, si acá hubo un mal manejo, fue un mal manejo provocado por algunos, te diría por todos, pero en algunos más y en otros casos menos, gobiernos de turnos que decidieron utilizar la agencia como una oficina de propaganda en algunos casos. Ahora, los laburantes, yo te aseguro que mandábamos todo. Todo es todo, yo como uno de los editores de la agencia Sociedad, nosotros teníamos como característica no dejar ningún tema fuera y si tenía que pararse por un tema político, se parara en la mesa, que eran en parte los representantes del directorio, pero no nosotros como trabajadores, la información tiene que circular y sirve para tomar decisiones. Si las decisiones después van a ser acertadas o no, muchas veces tiene que ver con la información que vos dispongas. Si yo no tengo ningún derecho, y sobre todo siendo un trabajador del Estado, no de un gobierno, de no emitir una información por un interés político determinado. Guillermo. Y esto es lo que no... Sí. No, te quería preguntar, ¿vos te quedaste, seguís trabajando en la agencia? Yo me fui, a ver, eso es otro tema curioso. ¿Quiénes somos los que nos fuimos? Básicamente la gente que se fue de la agencia y la gente que estaba, como en mi caso, muy próximos a la jubilación. Porque no tenía ningún sentido correr el riesgo de las amenazas que corrían, de que no íbamos a cobrar, de que si no aceptábamos no había nada, que iban a cerrar y iban a judicializar los retiros. Entonces, claro, con casi en ese momento yo tenía 64 años, a un año para jubilarme y con la duda de cómo se venía todo a nivel de trabajo por un lado, de percepción del retiro voluntario y del mercado laboral, que como vos bien sabés está destruido, era preferible en ese momento terminar de cerrar e irnos. La mayoría de la gente que nos fuimos tipos de 63, 64, 65, algunos pasados 67, pero la gente que tiene por delante 15, 20, 10 años de trabajo se quedó
resistir, y bien que lo hicieron, digamos, porque en realidad, entre otras cosas, Telam es uno de los pocos lugares, te diría, del país que han pagado y siguen haciéndolo, aunque vos no lo creas, respetando el estatuto del trabajador de prensa, que son 6 horas de trabajo, y hoy un tipo que labura en Telam todavía sigue ganando más guita que alguien que trabaja en un medio privado, con todas las consecuencias de empobrecimiento que ha traído este gobierno. Bien. Bueno, interesante, la verdad que parece que pasó una vida, ¿no? Y en realidad estamos hablando de solamente un año. Una de las primeras medidas, ¿no? Pero era una de las amenazas que estaba, como digo, apertura de sesiones legislativas del año pasado, era como que se prometía, vamos contra, por ejemplo, la agencia Telam, que incluso llegamos a escuchar que el presidente dijo, ¿para qué queremos una agencia si nos podemos informar por Twitter, ¿no? O por X en este caso, ¿no? Bueno, así que... Bueno, pero eso habla, perdón, Leo, eso habla de la falta de conocimiento respecto de la jerarquía y del rigor profesional, digamos. Nosotros no emitíamos ninguna comunicación que no tuviera como mínimo una fuente, siempre respondiendo a una contrafuente que pueda dar su opinión. Nunca trabajábamos con potenciales, digamos, el verbo potencial en nuestras noticias no existía. Porque tenía que estar comprobada la información, tenía que haber entrecomillados de fuentes porque no es el periodista el que habla. Hay una cantidad de características vinculadas a la rigurosidad de la información que las redes sociales no tienen. No, completamente está claro, ¿no? Y cada vez más fake news dando vuelta por todos lados. Y... de las que se alimentan. Claro. Entonces, digo, en realidad la desaparición de una agencia de noticias o la desaparición del periodismo serio, que otros medios privados siguen haciendo, y a veces no, porque responden a otro tipo de intereses que no son los intereses de la ciudadanía, son los intereses muchas veces económicos o intereses corporativos. Era algo que estaba de alguna manera resguardado por la agencia, le guste a quien no le guste y pese a quien le pese. Eso, sí, lamentablemente dejó de existir, y hoy no tenés muchos medios, por ejemplo, que emitan una noticia vinculada al caso Libra con una independencia de libertad o de criterio, ¿no? Sino que vean los canales de cable que ellos hablan ensobrado. La pregunta es quién está más ensobrado en este momento, ¿no? Entonces, el tema es complejo, porque una de las cosas, por ejemplo, que hizo Telam, y del cual yo estuve muy a cargo con mis compañeros, fue, por ejemplo, toda la cobertura sobre lo que fue la pandemia. Digamos, el trabajo que se hizo en Telam es desconocido para la gente, pero nosotros éramos una usina de información vinculada al tema de pandemia en todo el país, esperando la información a último momento del Ministerio de Salud en ese momento, que a las 7 de la tarde emitía el comunicado y salíamos directamente con un anticipo y después con información actualizada que tomaban todos los medios. A partir de ese momento se dio gratuitamente la información a todos los medios para que pudieran informar sin pago del abono de la información a partir de eso, para que pudiera llegar y garantizar la información a la ciudadanía. ¿Quién te hace eso que no sea una agencia de noticias del Estado? No de un gobierno, del Estado. Bueno, eso es lo que se perdió. Clarísimo, clarísimo todo lo que hablamos, y el tiempo que nos diste. Te agradecemos, Guillermo, y bueno, seguimos en contacto. Por favor. Un gusto, cuando quieran. Muchas gracias. Gracias a vos, Un saludo. Guillermo Lipis, periodista, ex editor de Sociedad de Telam, ¿no? A un año, hablando un poco de todo lo que se perdió.